Yo pienso que a través de los años y en mi experiencia como psicólogo, he hecho algunas observaciones que yo creo que la carrera de psicología debería de implementarlas. Una de ellas, a mi criterio, es deberíamos de incluir al menos una materia de antropología, al menos 2 materias de filosofía. Deberíamos de incluir, si bien es cierto, es importante tocar a Freud porque no podemos hablar de psiquiatría o psicología sin Freud, pero también deberíamos de incluir lo que yo le llamaría las otras corrientes importantes como la de Carl Gustav Jung. ¿Por qué menciono esto? Porque la antropología nos diera a los estudiosos del alma la oportunidad de ampliar un poco el conocimiento sobre el origen del ser humano. Porque es muy curioso de que el ser humano no tenía alma cuando no tenía conciencia. Por lo tanto, la conciencia es el alma. ¿Y cómo podemos saber si la conciencia es el alma? Porque es a partir del alma, a partir de la conciencia, cuando el ser humano se da cuenta que existe una persona dentro de él mismo y esa persona que está dentro de él mismo tiene la capacidad de observar el cuerpo y ver que el cuerpo y él son dos cosas diferentes. Y surge la idea de que vive alguien dentro de mí y ese alguien que vive dentro del cuerpo se mantiene inalterable a través del tiempo, pero el cuerpo es el que se va deteriorando, pero no la conciencia. Esa, al contrario, se va haciendo mejor, se va haciendo más sabio, va mejorando. Entonces, la antropología nos permitiría, por ejemplo, ver que a pesar de que la Biblia dice que Dios hizo el paraíso en medio del Éufrates y el río Tigris, donde ahora es Irak, también es cierto de que esa herencia que supuestamente Noé y a través de Sem se extendió, debería haber hecho que toda esa comunidad fuera monoteísta, pero realmente no es monoteísta. Todas las culturas que han desarrollado a través de los tiempos han sido politeístas. Los sumerios, los asirios, pues definitivamente todos los que vivieron en el área de Mesopotamia eran politeístas. Y no solo ese imperio, también fue politeísta el imperio egipcio, también fue politeísta el imperio griego, también fue politeísta el imperio romano, también fue politeísta el imperio azteca, el imperio inca. Todas las culturas han crecido y desarrollado a través del politeísmo. El monoteísmo, si bien es cierto, tiene sus raíces muy antiguas en la época de Zoroastro, que nace en Irán y no en Irak. Es decir, el monoteísmo como tal no surge de donde el paraíso fue, donde existió el paraíso, sino que surge de Irán. Entonces, ya con esa idea antropológica de ver cómo fueron las diferentes ideas sobre el alma y sobre los dioses, y cómo a través del monoteísmo, y que Zoroastro fue el primero, todavía existe el zoroastrismo en Irán, y Nietzsche le dedicó todo un libro, Así habló Zaratustra, que da una imagen espiritual y alegórica de lo que pensaba el profeta Zoroastro. Entonces, ya con esta idea nosotros nos podríamos ir enfocando de que cuando se hace el monoteísmo, y aún antes, el ser humano siempre consideró que el cuerpo era sagrado y que no se debía de explorar. Entonces los humanos, a través de la historia, nunca nos atrevimos a ver qué hay dentro del cuerpo, ni abrirlo. Entonces, para los egipcios, a pesar de que hacían embalsamamientos y toda esa cosa, pero no estudiaban el cuerpo humano, porque era sagrado, solo lo trataban con mucho ritual religioso y la esperanza de que iba a volver a vivir cuando resucitara, o cuando volviera, o bien fuera otra vida, o como lo veamos, pero que en realidad no se podía tocar. Entonces, el cuerpo humano, ya para abrirlo y ver lo que hay dentro de él,
ya fue alrededor de 1500. Antes no se pudo haber hecho. Entonces, ¿qué sucedió? Que como no se podía hacer antes, la Santa Inquisición lo consideraba pecado. Y todo aquel que quisiera abrir un cuerpo humano, pues definitivamente iba a ser sancionado. Por muchos años, 1000 años, más de 1000 años de evolución, y el oscurantismo prohibió eso. Todos los análisis que se hicieron estaban basados en los estudios que había hecho Galeno. Y Galeno había estudiado la anatomía animal, había sacado otros animales para explorarlo. Entonces nosotros deducíamos que el cuerpo humano era de esta manera, pero por haber visto otros órganos en otra especie. Por lo tanto, era muy, pero muy fuera de la fidelidad. No se podía saber si en verdad era así. De hecho, no era así el cuerpo humano. Y esto dio la pauta para que muchos filósofos o estudiosos, aún científicos de esa época, dentro de tanta limitación, llegaran a pensar de que el alma vivía en ciertas partes del cuerpo. Y así se dijo que vivía en el corazón, así se dijo que vivía en los ventrículos, después se dijo que vivía en la glándula pineal, pero que el ser humano ya llegara a conocer cómo funcionaba el sistema nervioso fue hasta después de la época de la Santa Inquisición, que ya permitieron abrir el cuerpo y ver cómo es. Y a través de la apertura del cuerpo y ver cómo es de adentro, entonces ya se pudieron hacer ciertos análisis de su composición anatómica, microanatómica, macroanatómica, microfisiológica, macrofisiológica, y la clasificación de los diferentes órganos, sistemas, y así se pudo evaluar el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el aparato, los aparatos, el sistema nervioso. Y siempre nos encontramos con la duda: ¿a dónde está el alma? Entonces, hemos estudiado tanto el cuerpo humano que ahora la razón por la que nosotros vivimos bastante en la edad que podemos llegar a ser un tanto longevos es por el estudio que ahora tenemos y el conocimiento que ahora tenemos de la anatomía, la fisiología, la farmacología y todas las ciencias que van alrededor de mantener el cuerpo humano con vida. Pero se sigue sin saber a dónde está el alma. ¿Y qué es el alma? Un gran porcentaje de la población del mundo que predica las religiones que tienen la esperanza de la vida después de la muerte, definitivamente piensan que el alma sigue cuando nos morimos. Pero hay otras corrientes que hablan de la conciencia. Entonces, realmente no sabemos dónde está el alma y si el alma es la conciencia. Se ha estudiado tan poco la conciencia, pero tan poco la conciencia, que para mí ese es el alma, que se desconoce muchísimo. Es más, se sabe más de la conciencia solo con C que la conciencia con ese C, porque la conciencia solo con C se enmarca más al conocimiento de lo bueno y lo malo. Pero la conciencia con ese C, esa sí ya tiene que ver con ese desarrollo que tiene el yo para llegar, como decía Carl Gustav Jung, al self y lograr conocerse a sí mismo, y habiendo llegado al self, poder salir y crecer al Übermensch, como decía Nietzsche, o el superhombre. Y de esta manera, teniendo el Übermensch, tendríamos seres humanos libres, seres humanos pensantes, seres humanos con criterio de desarrollo, tanto espiritual como holístico dentro de su existencia. Desafortunadamente, el concepto del alma que nos han enseñado los sistemas nos someten a la ignorancia, nos someten al misticismo, nos someten ¿qué le puedo decir yo?
a la falsedad, ¿verdad? A creer algo que ni siquiera se conoce la base fundamental, sino que todo en base a la creencia. Por lo tanto, yo creo que el compromiso que tiene la carrera de psicología a nivel mundial es grande. Y si bien es cierto, también la neuroanatomía, la neurofisiología, la psicofisiología, la neuropsicología, todas ciencias integrales podrían encontrar un día lo que realmente el alma es a través de la conciencia. Yo sé que es un poquito complicado el tema, pero si quisiera aportar esto con mis amigos sobre la importancia del desarrollo de la conciencia en el ser humano. Usted no va a ver gente culta ni gente educada haciendo los rituales de bailar, de gritar, de tirarse en las iglesias, de llorar, y todo eso no lo va a ver usted. Generalmente son medidas de control que tienen los sistemas grandes para que nuestra gente acepte con un amén cualquier cosa que se haga, se diga o se piense por ellos. Ojalá que un día despertemos. El Overmens, decía Nietzsche. Voy a ver, ojalá no los haya confundido, jóvenes.